Bueno, tengan buenas noches. Vamos a arrancar. Creo que ya tenemos ahí un tiempito. Y básicamente vamos a meterle al módulo, al último módulo, al módulo 4, ¿verdad? Estuvimos hablando, pues obviamente sé que digamos, es una maratón bastante, ok, básicamente es una maratón, ¿verdad? Que en vez de películas, pues es aquí de aprender un nuevo skills, ¿verdad? Que yo creo que sí nos va a ayudar mucho en este caso con el tema de la aplicación práctica a la programación en Python de procesos, ¿verdad? Y en especial, pues como hemos estado comentando, orientados al networking, ¿verdad? Entonces en este punto vamos a lo largo de todas las 3 semanas previas, vimos el tema de introducción a Python como tal, ¿verdad? Vimos lo que son las variables, operaciones básicas de entrada y salida, y el módulo 3 que es un módulo bien pesadito, considero yo, ¿verdad? Que es básicamente donde nosotros tenemos o revisamos los tipos de sentencias de condiciones, ¿verdad? Bucles, listas, ¿verdad? Y pues operaciones lógicas en este caso que nos permiten tomar decisiones en nuestros programas y también pues nos permiten hacer la parte de eh, acciones repetitivas, ¿verdad? Y eso obviamente es de la parte medular, ¿verdad? Que nos va a ayudar Python ya en la aplicación práctica, ¿ok? Y entonces ahora vamos a revisar el último modulito, que es justamente revisar la parte de, primero, qué es una función, el concepto de una función así, obviamente explicadita, ustedes obviamente van a tener una función bastante, ¿cómo se llama? O sea, en el curso se desarrolla todo el concepto como tal, ¿verdad? Pero que en esencia no va a variar mucho, más que profundizar un poco más. Cómo invocamos las funciones, la devolución de los resultados de una función, ¿verdad? El alcance, el nombre y sombrado de variables, tuplas, ¿verdad? Que ya vamos a ver que no es más que un similar a lo que conocemos como las listas, conjunto de agrupación de información, ¿verdad? Y pues, por supuesto, el uso particular de estas, ¿verdad? Con respecto a las listas, ¿verdad? Luego, los diccionarios y el propósito de construcción del uso de los diccionarios, por cierto, muchos o sea, de la forma en cómo operan los diccionarios, que es básicamente una palabra clave más ¿cómo se llama? Su valor o su definición en este caso, ¿verdad? Que es la que se suele utilizar sobre todo para obtener grandes volúmenes de información de los dispositivos de red que utilizan en esencia APIs, ¿verdad? De REST, que de hecho es muy común ahora no solamente en dispositivos de red como tal, sino que en dispositivos de programabilidad en general, ¿verdad? ¿Okay? Porque con eso nos permite inclusive poder obtener data, ¿verdad? Que de pronto con eso se define específicamente qué acciones voy a realizar en términos de consultas, luego en este caso de actualizaciones, proveer información, ¿verdad? Agrupaciones, etcétera. Y finalmente pues el tema de las excepciones en Python. Esto es básicamente el manejo de errores, ¿verdad? Ok, entonces esto en esencia es lo que vamos digamos, a desarrollar, así con ejemplos puntuales, ¿verdad? Para que ustedes vean funcionando. Y luego lo que vamos a hacer es aplicarlo ya digamos, al código que ya hemos venido trabajando, pues, con los equipos, ¿verdad? Ok. Bien, ahora no sé si lo vi ahí una persona, creo que Edward ejecutó el código y creo que ya más o menos le sacaste bastante provecho en términos de cómo se llama pruebas
y comprobar el funcionamiento del código que hemos estado revisando, ¿verdad? ¿Ok? No sé si tenés algún comentario o alguna consulta acá, o, o estamos bien. Fíjese que a mí realmente cuando estuve ejecutando en la parte esta, por ejemplo, en este código que usted tenía, quiero Ujú. ver, cuando usted llama como la Este, parte, dice from net mico, ajá, en esa ajá, parte, ujú, ujú. ese cuando usted llama a esa, a veces a mí me generaba errores, pero Ah, ok. al final, ¿cómo se llama? Bueno, la retroalimentación que logré hacer, ¿verdad? De todos los errores que estuve cometiendo como tal, pues, porque, Sí, de eso se trata, de probar y ahí van a ir apareciendo, ¿verdad? Eh, y bueno, ajá. ajá, yo hice, ¿cómo se llama? Varias consultas a diferentes dispositivos de red, le hice a Ah, la chévere. 168.2.1, Ujú, ujú. a la 2.2, ¿verdad? Y a los switches. Ah, muy Entonces, bien, muy bien. pude comprobar, ¿verdad? Que sí extraía la información de las interfaces, ¿verdad? Los Ujú. comandos que le poníamos. Y bueno, algo en lo que me quedé pendiente es hacer que ejecutara otro tipo de comandos, ¿verdad? Ah, O ok, sea ok. que para mí puedo ocupar ese mismo script y solo cambiarle los comandos que quiero que él Sí, ejecute, ¿verdad? exacto, exacto. Muy bueno, muy Eso creo que bueno. fue algo bien, bien provechoso de la práctica como tal. Perfecto. Qué bueno, qué bueno. Vaya, de eso se trata. De hecho, lo voy a dejar activo todavía hasta mañana, ¿verdad? Para que puedan trabajar en él, ¿verdad? Ok, entonces sí, saquémosle todo el provecho posible. Vamos pero aquí ya sé cuál es el problema. Es un problemita de puertos. Vamos a ver si no nos ha... Ahí está. Muy bien. Va, chévere. Qué bueno, qué bueno. Entonces, básicamente lo que hemos hecho acá, ya este proceso creo que ya está como bastante claro. Lo primero es conectarnos al server, lo hacemos, pues ya explicamos hasta muchas veces el tema de conectar, ¿verdad? Entonces actualmente ya estamos dentro del servidor y justamente también hablamos del proceso de conectarse ya al workspace, ¿verdad? Es básicamente que nos estamos conectando al servidor acá, ¿verdad? Bueno, entonces, si no, pues recuerden el tema de, ahí están los videos, igual también, pues cualquier cosa, ahí lo revisamos. La semana pasada nos quedamos básicamente en, ¿cómo se llama? Aplicando sentencias de control, ¿verdad? Entonces ahora vamos a empezar con el tema de las funciones. Y vamos a ponerle a este, digamos, exercise, perdón, exercise, y lo vamos a poner 4, ¿ok? Punto PY. Ok, entonces vamos a revisar, ¿verdad? Quiero ver quién se nos está conectando. Soy yo, lo que pasa es que quiero proyectarla en el tele. Ok, ok, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Solo te voy a apagar aquí porque me está generando mute. ¿Cómo se llama? Feedback. Ok, chévere. Bueno, entonces, estamos y una de las primeras cosas que vamos a probar ahorita es el tema de las funciones, ¿verdad? Bien, primero, así explicando, como recuerden, ¿verdad? Básicamente la idea de esto es que nosotros vayamos revisando, ¿verdad? Y vamos a empezar con la definición de una función. ¿Ok? ¿Cómo se crea una función? Hay dos tipos de funciones. Unas funciones que ya están, digamos, predefinidas y ya son parte embebida del código, o sea, de Python, y otras que ya, en este caso, se pueden ir, que el programador va generando en este punto, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, el caso que tenemos
la definición de una función es de esta forma. Se utiliza la palabra reservada, ¿ok? Y luego se pone, uy, ¿cómo se llama? Un feedback ahí, ¿ok? Bueno, luego en este caso se pone la palabra, digamos, el nombre de la función y los argumentos que nosotros vamos a necesitar, ¿verdad? Estos argumentos son básicamente los que posteriormente nosotros vamos a procesar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay una función que ya la conocemos, ¿verdad? Y la primera y la más puntual es la función print, ¿ok? Que fue con la que empezamos y la que básicamente esta es una función embebida de Python, o sea, es decir, ya está, forma parte intrínseca del lenguaje y entonces por lo tanto no hay mayor cosa acá que hacer referencia. La forma de hacer referencia es justamente de esta forma. Entonces, valga la redundancia, ponemos el nombre de la función y entre corchetes, o perdón, entre paréntesis, el argumento que vamos a utilizar. En algunas funciones, como esta, podemos, o sea, no necesariamente requieren que dentro del paréntesis vaya un argumento, ¿verdad? Simplemente pueden ser que no requieran más que llamarlas. Y la forma de llamarlas es justamente referenciándolas con el nombre y luego en este caso ponemos print, ¿verdad? Entre paréntesis y luego ella nos muestra cuál es su resultado en este caso. Entonces este como de las funciones embebidas más conocidas, ¿verdad? Y luego tenemos la función input, se recuerdan, ¿verdad? O la función input que nos permite también obtener información, ¿verdad? Quiero ver, ingresa un dato, ok. Esta es otra función. Entonces aquí básicamente ya estamos llamando. O sea, son dos ejemplos de funciones que son embebidas del lenguaje, ¿verdad? Que nosotros ya podemos utilizar. Las funciones, si usted si lo formalizamos, no es más que pedazos de códigos o códigos específicos que me van a ayudar a funciones en particulares, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a crear esta función, miren, esta función básicamente nos permite convertir de kilogramos a libras en este punto y le vamos a llamar así de esa manera, ¿verdad? Y el argumento que nosotros esperamos, que vamos a procesar a la hora de llamarlo, se va a hacer justamente de esa manera, ¿verdad? Para ello, el, el, el valor que nosotros pongamos ahí, o sea, el argumento que nosotros pongamos ahí, básicamente es el que él va a procesar y con esta sentencia return, básicamente lo que vamos a hacer es operar, ¿verdad? Que para poder convertir de kilogramos a libras, en este caso necesitamos multiplicar pues entre 2 por 2.2, ¿verdad? Y obviamente todos los decimales para que sea lo más preciso posible, ¿verdad? Ok, entonces ahora aquí ya tengo mi función. Por sí sola, o sea, como tal, no hace mayor cosa, ¿verdad? O sea, es decir, yo la creo o la defino justamente con la palabra reservada def, el nombre y el argumento que yo voy a utilizar acá, ¿verdad? Luego viene el código que se va a ejecutar y luego pues el resultado que yo esperaría, ¿verdad? Esa es una de las formas más fáciles, ¿ok? Entonces, ya conocemos esta función print y la input en este caso. Si nosotros la creamos, básicamente la forma de llamarla, como ya lo comentamos, es de la siguiente forma, ¿verdad? Lo voy a poner primero de esta manera. Vamos a la función en sí, la llamo solamente con su nombre y pasando los argumentos que yo necesito para poderla procesar, que es en base a lo que yo he definido. Este valor que usted tiene aquí básicamente es la variable que él va a tomar dentro de el procesamiento que va a hacer en la función, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el parámetro que aquí yo le estoy pasando es
un kilogramo, pásenmelo a un libro, a una libra. Entonces vamos a ver, esto lo vamos a introducir a una variable, ¿ok? Y le vamos a poner, en este caso, libras, ¿verdad? ¿Ok? Y vamos a imprimir libras en este caso, y vamos a ver qué sucede. Vamos entonces y lo vamos a ejecutar. Ok, bien, vamos. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de, qué es lo que acabamos de pasar acá? ¿Verdad? ¿Ok? Dice libras, ¿verdad? ¿Ok? Libras en este punto, ¿verdad? El valor que yo le paso a la variable es, en este caso, 1, ¿verdad? Pero es un parámetro, ese parámetro es necesario. Si yo definí un parámetro, ese parámetro debe forzosamente de llamarse. Entonces, básicamente lo que aquí hizo es el valor que yo le pasé, pues lo multiplicó por el, el valor necesario para poderlo convertir a libras en este caso, ¿verdad? Y por lo tanto, pues luego yo aquí ya puedo hacer esto. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? O sea, eh, por acá se suele ver bastante fácil, ¿verdad? Pero obviamente la idea de una función es que son segmentos de código que de pronto son muy repetitivos y que yo tengo que estar agregando en cada uno de mis programas. Entonces, una de las cosas es que yo lo llame cada vez que lo requiera, escribiendo ese código por el día de mañana. Si yo necesito hacer alguna modificación, tengo que hacer cambio en todo el código como tal, ¿verdad? Y no esa es la idea. Entonces, al llamar las funciones, entonces eso me simplifica, pues, en gran medida el proceso de actualización, inclusive de las, ¿cómo se llama? De los cambios que yo tengo que hacer a mi código, ¿verdad? Entonces, y esa básicamente es la razón fundamental por la cual Python es tan versátil, porque la gente en este caso lo utiliza mucho para llamar ahora funciones en particular que de pronto yo no tengo que estar reescribiendo, sino que ya, digamos, hubo otra persona que le estuvo trabajando, y esa es la característica de la comunidad, ¿verdad? Que va aportando en este punto, ¿verdad? Bueno, no sé si vamos bien hasta acá. Veamos otra forma, ¿verdad? Aprovechando para esto, para ir avanzando, veamos esta otra forma. Miren, podemos llamar, ¿verdad? Este sería el opuesto, ¿verdad? Libras a kilogramos, ¿verdad? Para eso básicamente pues ponemos nosotros, le llamamos a la variable o el parámetro que vamos a pasar libras y eso es lo que se va a procesar en este punto. Entonces una forma interesante podría ser de esta manera, por ejemplo, ¿verdad? Input, ponemos aquí y le ponemos, se recuerdan que esto hay que procesarlo y podemos ponerlo, perdón, aquí vamos a poner ingrese el valor en libras, vamos a ver, ok, y sabemos nosotros que este valor lo tenemos que pasar a entero o en su efecto punto de copa flotante, porque no lo considera un carácter, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner libras, ¿verdad? Bueno, perdón, en este caso kilogramos. KG le vamos a poner para, quiero ver, sí, KG, kilogramos, le vamos a poner, ¿verdad? Y acá pues recordemos que tenemos que convertirlo a entero para que pues no tengamos problemas. Vamos a ver. Quiero ver si tengo uno extra. Sí, hay uno extra aquí. Input. Este es el que está de más. Este es el que está de más y ya está. Okay. Vale, entonces aquí yo perfectamente puedo llamar a la variable también. Ok. Entonces, lo voy a pegar aquí. Y ahí está. Ahora voy a, para ir, ¿cómo se llama? Como la vez anterior, recuerden, hacíamos esta forma,
¿verdad? Para ir poniendo bloques de código. Entonces aquí vamos a ver. Bien. Vale, entonces mire que primero definí la función. La función le llamo LBL to KG, ¿verdad? Eso. Luego la variable que él va a procesar internamente, ¿verdad? Y luego pues acá, esto yo llamo, vean aquí lo interesante, acabo de llamar dos funciones que son embebidas, ¿verdad? Una, la que es la input y otra, la de integer, o sea, básicamente para hacer el proceso en este caso. Acá, quizás vamos a hacerlo, sí es recomendable usar ¿cómo se llama? Un poco la precisión, ¿verdad? O sea, por lo tanto, lo que sería la parte de punto de coma flotante, ¿verdad? Para que sea un poquito más preciso. Bueno, ejecutamos y luego en este caso, vean lo que hacemos es que la variable se transforma en este caso en el argumento que yo voy a generar. Vamos a ver si nos lo da algo y vamos a proceder, ¿no? Va, ingrese el valor en libras y vamos a poner 2 libras en este caso, ¿no? Que más o menos tendría que andar. Ok, observen el resultado, es casi similar a 1. O sea, aquí es más preciso en este caso, ¿verdad? Entonces, es un, ¿cómo se llama? Esta es otra forma de llamar también a las funciones utilizando también variables, ¿verdad? Ok. Entonces, esa es como la característica que tenemos acá. Bien, no sé si vamos bien hasta acá con si se fijan, pues, ¿cuál es la ventaja? Que yo básicamente ahora simplemente llamo a la función donde yo la requiera, pues, y eso me simplifica mi código al final de cuentas, ¿verdad? Ok. Bien, entonces, no sé si vamos, bien, veamos ahora otra función por aquí. Bien, esta función, quiero ver. Ah, esta función está bien interesante. O sea, estoy poniendo aquí algunos ejemplos de funciones que ustedes van a poder ir utilizando, ¿verdad? Y aquí voy a básicamente a, a ir avanzando en el tema de la aplicación práctica de las funciones, ¿verdad? Y luego aquí. Bien, ¿qué hago? Vean este caso. Este es de múltiples argumentos, ¿verdad? Entonces aquí digo, def adding. Esta es una función. De hecho, aquí está el nombre de esa función, ¿no? Básicamente, lo que hace es realizar la suma. ¿Ok? Entonces, si yo básicamente llamo a esta función, lo que voy a hacer aquí internamente es, ok, vamos a ejecutar vamos a imprimir las palabras, ¿verdad? Vamos a realizar, o sea, los argumentos que nosotros estemos pasando, ¿verdad? Y luego en este caso vamos a realizar la suma correspondiente. ¿Cómo la llamamos? Vean en este punto, la llamo adding, ¿sí? La función se llama adding, ¿ok? Entonces, en la primera básicamente estoy concatenando y finalmente básicamente hago la sumatoria, ¿ok? Esa es la característica que tenemos entonces aquí. Va. Entonces, ojo con esto. Vean en este punto. O sea, la función termina aquí. En este momento yo la llamo. Y la función me dice que yo requiero 3 argumentos en este punto, ¿verdad? Entonces, cuál va a ser el resultado aquí? Veamos. Ok. ¿Sí? Lo que me dice es 1, 2, 3 en este caso, ¿verdad? Igual a 6 en este punto, ¿verdad? Bien, y aquí hubo un resultado también que me indicó que al final estos valores acá no generan ningún tipo de, ¿cómo se llama?, de variante o simplemente nos muestra no, porque eso básicamente no se ha sumado como tal. Las que se han sumado
básicamente han sido justamente los tres argumentos, pero estos solo han servido explícitamente para hacer un print netamente. Recuerdan que nosotros sí podíamos realizar separado o una concatenación en este caso, ¿verdad? Entonces en este punto pues llamamos a la variable, o más bien dicho a la función, y le pasamos los tres argumentos. Ahora, ¿qué sucede si yo solo pongo dos argumentos? Y por eso es clave de la definición de los argumentos, ¿verdad? Ok, vamos a guardar aquí y vamos a ejecutar. Miren lo que, miren lo que nos dice acá. Requiere de un argumento posicional, o sea, hace falta obviamente que nosotros le indiquemos el siguiente argumento, ¿verdad? Ojo con eso para que lo tengan presente, porque si usted define argumentos, esos argumentos se van a respetar, ¿verdad? Ese es un punto que hay ciertas variantes que se pueden hacer, pero en ese punto ya un poquito más avanzadas, pero por lo pronto es clave que manejemos este tema, ¿verdad? Bien, no sé si hasta aquí tienen alguna consulta o vamos bien. No, a mí nada más en esa parte, cuando le dio el error, eso de los argumentos, porque yo estaba leyendo a que el argumento Ujú. es como, por ejemplo, si usted tiene una función f de x, el argumento es lo que el valor que usted le va a dar a la x, ¿verdad? Exacto, así es, así es. Es así. Ajá, entonces aquí usted le había puesto, tenía solo dos, ¿verdad? A, B y C, Ajá, que dentro de ellos se va a almacenar el argumento, ¿verdad? el valor Que- básicamente, el valor que se le va a asignar a la variable al argumento que yo estoy llamando aquí, ¿verdad? Y que dentro de la función va a ser el nombre de la variable, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, con lo que yo estoy diciendo aquí es que si yo llamo a esta función y yo estoy haciendo referencia a que requiero tres argumentos, o sea, Sí, eso significaría que yo tengo que pasarle esos tres argumentos. Si no, lo que va a pasar es que me va a decir justamente el error que me apareció. Mire, aquí en este punto le hace falta un argumento. Porque aquí me lo está ah, usted me está indicando que yo voy a procesar tres argumentos, es decir, no me lo puede inventar. Ahora, sin embargo, puede darse el escenario que yo pudiera hacer esto, por ejemplo, ¿verdad? Y vean el sí, resultado, y vean el resultado en este caso. Miren, vean la diferencia. Miren, ¿por qué aquí no me dio el error que aquí sí me presentó en la vez anterior? Porque yo aquí yo ya dentro de la función estoy indicando cuál es el valor que va a tener el parámetro C, ¿verdad? En otras palabras, él no se puede invertir valores de parámetros que usted le haya indicado que deben de llenarse, pues, pero si no están definidos cuál va a ser su valor, entonces es mandatorio que usted se lo indique, ¿verdad? Okay. Entonces es importante que lo manejen también. Porque pueden darse escenarios donde, por ejemplo, este puede ser una constante. No sé, ¿verdad? Y usted dice, ah, ok, en este punto va a ser una constante y yo la voy a procesar así, pero yo requiero valores, ¿verdad? Okay. Por X o Y, inclusive podría darse el caso que esta función se vea afectada por por una decisión externa y entonces él va a poblar la información con la variable que viene, ¿okay? Específicamente, o con el valor que viene en una variable fuera de la función, ¿verdad? Tal como este caso que hicimos nosotros acá, ¿verdad? Que cuando imprimimos la parte de, ¿cómo se llama? Esto. Porque si se fijan en el valor del argumento, aquí, ¿cuál fue? El valor que yo ingresé acá, ¿ok? O sea, esto viene fuera, o sea, es decir, este parámetro o el valor de esta variable se pobló fuera de la función, ¿verdad? Lo cual igual puede suceder acá, ¿verdad? Entonces, en este punto no me generó error, ¿por qué? Porque yo ya le indiqué un valor aquí al parámetro, ¿verdad? Entonces, ahí depende. O sea, al final, lo que yo quiero
que tengamos bastante claro es que dependiendo de los argumentos que ustedes llamen, así básicamente tienen que ser referencias. Si no los van a utilizar, pues entonces al final de cuentas lo mejor sería, si no esto no va a cambiar en algún momento, pues simplemente no lo defino. Y entonces ya la situación se solventa, ¿verdad? Pero eso es básicamente al final depende ya del criterio de usted, ¿verdad? Bueno, ahora veamos esto. A ver si me pueden decir qué haría ¿cómo llamarían ustedes? No sé si hasta acá vamos bien. Sí, sí, lo voy siguiendo. ¿Eh? Ahora veamos aquí esto. Vamos a ver. ¿Cómo se llama esta función? Se llama listsum. Y el argumento es lst, ¿verdad? ¿Ok? Y hay una variable aquí. O que esta variable es propia de la función, ¿verdad? ¿Ok? Y luego, ¿qué hacemos aquí? Para elementos en LST, se recuerden que esta es una forma de hacer un barrido en este caso, ¿verdad? Y ese, exacto, es un bucle, ¿verdad? S más 1 regrese S, ¿verdad? ¿Ok? Para seguir procesando en este caso. Ahora, vamos a llamar esto y vean lo que va a suceder. Voy a tratar de ir corriendo porque hoy, ¿cómo se llama? Quiero tratar de terminar un poquito más temprano. ¿Okay? Vale. Entonces, aquí hay algo bien interesante y esto lo preguntó, ¿cómo se llama? Creo que Edward en su momento. Mire, fíjese que yo estoy metiendo sentencias, ¿sí? Y estas sentencias no me están funcionando, me da un error, ¿verdad? Y me dice error de identado, ¿ok? ¿Qué es eso en este caso? Error de identado. ¿Ok? Usualmente lo que le dice es, ¿cómo se llama? O sea, cuando dice error de identado, lo que hace referencia es que el código espera, o sea, tiene un orden, una precedencia. Por ejemplo, aquí está la definición de la función, ¿ok? Todo lo que viene a continuación del nombre, desde aquí en adelante, forma parte de esta función, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, si yo hago referencia a esta función y la llamo aquí, esto básicamente lo que le estoy diciendo es que forma parte de esa función y ahí sí me puede generar un error, ¿verdad? ¿Ok? Porque me va a decir, hey, me estás intentando pasar, ¿ok? Un código, o en este caso, sí, un código que de pronto no tiene relación con todo el código previo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, porque ahí básicamente lo que estaría haciendo es así, digamos, referenciando dentro de la misma función a la función. O sea, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Lo que me dice es, mire, si usted realmente quiere hacer referencia a la función, por favor, eh, muévalo, o sea, al inicio o a la posición donde se encuentra la definición de la función, ¿verdad? ¿Okay? Entonces solo veamos el escenario a ver qué error, si nos aparece algún error. ¿Okay? Vamos a correr aquí. Bueno, no nos mostró nada porque sencillamente no hubo una relación, no hubo digamos, una referencia que pudiera indicar, ok, que esta función, ¿verdad?, se está referenciando a sí misma. ¿Okay? Aquí, aquí ya me lo empezó a decir. Aquí hay un problema. Vamos a, miren, aquí ya me lo está diciendo. Indentation error. Unexpected indent. Ahora sí. Porque dice, mire, usted me está dentro de este retorno como tal, ¿ok? Si usted me llama, me debe llamar un código relacionado a esta condición de retorno de variable. Pero usted me está llamando un valor que nada que ver, ¿verdad? Cuando me pone un print, hace una referencia. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan presente, ¿verdad?
¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál fue el error? Vale, fíjense la diferencia. Ahora vean la diferencia. Vamos a ver. ¿Qué creen que hizo? Veamos la diferencia. Voy ahora a correrlo con un tab hacia acá. No hubo mayor cosa acá. Es decir, lo toma como parte de la función, función. ¿verdad? Exacto, Ah, así es. Y miren la siguiente. Entonces me genera un indent, un expected indent en este caso, ¿verdad? Entonces tengan presente esa parte también. O sea, si yo quiero realmente hacer referencia a la función, obviamente yo tengo que estar dentro del, ¿cómo se llama? La definición inicial ahí. Ahora bien, estos son temas que de pronto creo que no, de hecho no lo menciona, ¿verdad? Pero se lo pongo y eso es digamos que el plus que ustedes tienen en este caso, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hace básicamente esta función? Veamos. Esto ya saben para qué nos sirve, ¿verdad? ¿Ok? Esto básicamente es llamar a la función, ¿verdad? Y lo que dice es, ok, voy a generar una variable, ¿verdad? Entonces, para los elementos en LST, ¿sí? Entonces, usted lo que va a hacer es, eso va a sumar S más el valor del elemento, ¿ok? Y luego va a seguir, o sea, es decir, va a barrer. Entonces, quiere decir que primero viene con cero, el elemento viene con uno, uno más cero, ¿cuánto sería? Uno, ¿ok? Entonces ya voy con uno. Siguiente elemento, 4, 4 más uno. Entonces básicamente 5. se va generando un bucle, ¿verdad? Se va generando en este caso un bucle en este caso, ¿verdad? Si ustedes lo observan ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí, ¿qué es lo que hace al final de cuentas esta función? Lo que me permite hacer es que barre el contenido de la lista, ¿ok? O sea, barre el contenido de la lista y lo suma. Y al final, ¿qué me regresa? La función me regresa ese, que no es más que la sumatoria de los tres números en este caso. Si ustedes observan, al correr ¿cómo se llama? El código, miren el valor que nos genera, es 8. Y si hacemos la sumatoria, pues es obvio que va a llegar a eso. ¿Ok? Bien, no sé si se entiende la idea. Esta es otra forma de procesar, inclusive, ¿cómo se llama? Claro, aquí lo que les estoy dando son ejemplos fundamentales de, ¿cómo se llama? De definiciones, ¿verdad? De funciones y ustedes ahí, y esa es la característica. Esta función ya la podríamos utilizar para procesar, o sea, cualquier dato posterior, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, inclusive de listas, ¿verdad? Bueno, ok. Hay una otra función ahí, bueno, que básicamente la voy a mencionar rápidamente, ¿verdad? Que es bien interesante en este caso. Solo rapidito para el... Vaya, hay una, si ustedes recuerdan, creo que en matemáticas ahí, sobre todo cuando estamos iniciando con el tema de los triángulos, dicen que hay una definición que dice la desigualdad de los lados, que dos de los lados tiene que ser mayor al tercero, ¿verdad? ¿Ok? Entonces básicamente eso es justamente lo que está haciendo acá, ¿verdad? Bien, vean la definición. Aquí dice, is a triangle, ese es el, digamos, el nombre, usted, o es un triángulo, usted lo puede ver. ¿Cuántos parámetros le estamos pidiendo? Tres. Y luego, ¿qué es lo que se hace acá? Se empiezan a procesar, ¿verdad? Recuerden que la lógica es que dos de los lados tienen que ser mayor que el tercer lado, en este caso, esa es la característica. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que él va a empezar a procesar aquí en cada uno de los bucles, o más bien dicho, de las sentencias de control if, ¿verdad? ¿Ok? Y obviamente en el primero que coincida, en ese va a, ¿cómo se llama? Ese es el que se va a procesar y es el que nos va a dar
ya sea return false, ¿verdad? Porque si A y B es menor que C, ¿okay? En este caso, bueno, entonces quiere decir que no cumple, va a retornar false. Es decir, no se da esa desigualdad de los lados, que es la definición de base de triángulo. Si ustedes lo buscan, ahí está en este caso, porque de hecho es de la, ¿cómo se llama? Es como de las fundamentaciones básicas, ¿verdad? Del tema de los lados de los triángulos. Ok, bien. Y luego, ok, vamos a llamar. Bueno, aquí, cómo sería, cómo llamamos, a ver si me ayuda, cómo llamamos a esta función? Alguien que me diga, ¿cómo llamamos a esta función? Es decir, ¿cómo procesamos a esta función? Ajá. Yo te llamo más tarde. ¿Cómo se llama? O sea, ¿cómo hago referencia? ¿Cómo proceso? O sea, es decir, ¿cómo llamo ya a esta función? ¿Ok? ¿Cómo llamo a esta función? O sea, la función es bien simple. Fíjense bien lo que hace. Usted va a introducir tres parámetros. Y él lo que va a hacer es empezar a evaluar si A más B es menor que C. Menor igual que C. Menor o igual que C, exacto. Y luego, si esto es así, entonces él muestra false, ¿ok? Entonces es un hecho que usted va a meter siempre este orden, ¿ok? Porque esto no va a variar, a menos de que usted aquí modifique esto. Entonces quiere decir que siempre va a caer o en esta, ¿verdad? ¿Ok? O luego si la condición esta no se da, ahora va a ser B más C, ¿ok? Debe ser menor que A en este caso, ¿verdad? Si es así, tampoco se cumple la condición. Si es C más A menor que B, ¿ok? Entonces va a regresar false en este caso. ¿Cuándo va a regresar true? ¿En qué momento va a regresar true? Quizás cuando ninguna de las condiciones se cumpla. Cuando ninguna de las condiciones se cumpla, y eso implicará que A y B, ¿sí? Que A y B son mayores que C, ¿verdad? ¿Ok? Entonces veamos el resultado. Ahora, ¿cómo llamo? Hasta aquí terminó mi función. ¿Cómo llamo entonces ahora a la función para que me dé el resultado? Tal y como lo hemos hecho en los ejemplos anteriores. El nombre de la función. Ajá, ¿cómo sería en este caso? Print. Ok, perfecto. Print. Ajá. Y del elemento de la función is a triangle. Ajá. Eso es lo bonito de esto, mire que baja. De ahí, ¿qué viene? Aproba. Veamos, probemos. ¿Qué dicen los demás? ¿Va a haber error o no va a haber error? ¿Qué dicen los demás? Yo creo que ahí él tiene que esperar los valores que va a tomar A, B y C, porque no los conoce, entonces habría que introducirlos ahí para que tomen valor los argumentos de la función. ¿Y cómo se lo introducimos? Entre los paréntesis, Ajá. abrir otros paréntesis y entre corchetes tendrían que ir el valor que va a tomar cada uno, A, B y C. Ok. Eso de corchetes, digamos, en este punto fue porque creamos una lista, ¿sí? Como diríamos, creamos una lista al vuelo, ¿ok? Acá lo que él espera es los valores o los parámetros, o sea, que van a poblar estas variables. Dicho en otras palabras, lo que tendríamos que poner, vamos a probar con 1,1,1 en este caso, ¿ok? Vale. Pero todavía nos está mostrando. Ok, está bien.
Vamos a ver qué es lo que no le está gustando aquí. Veamos. A ver. Sigue generando aquí el error. Vamos a ver qué dice. Ah, ok. Pues, ajá. Ah, aquí también. Ajá. A ver qué me dice cuál es el error. ¿Qué me puede decir cuál es el error? Ajá. ¿Qué lo está llamando ahí? Ajá, ajá, ajá. ¿Alguien que me puede decir? Ajá. ¿Cuál es el error? Aquí está. O sea, claro, esto se va a ir viendo, pero mira, aquí ya me lo está diciendo, ¿verdad? Aquí, ahí se ve que está llamando a Enrico. Ujú. Pero, si se fijan, ¿en dónde? En el otro ejercicio, ¿verdad? ¿Ok? Vale, y para que no nos meta ruido, lo vamos a sacar. Lo vamos a sacar del escenario también. Va. Ahora, ¿cuál es el problema? Ujú. Este, básicamente, ignora. Es también el indentado. Miren, ¿se acuerdan lo que hablamos? ¿Ok? Es porque nosotros estábamos haciendo referencia. ¿Ok? Si se fijan, estamos haciendo ya referencia dentro de la definición de la palabra reservada de la definición de lo que es, ¿cómo se llama? La función, ¿verdad? Y obviamente la función no debe de, ¿cómo se llama? No es parte de, o sea, es decir, lo que me está diciendo, mira, que hay un indentado que no pertenece, o sea, o me está queriendo poner un código que no pertenece justamente a la definición, que valga la redundancia, de la función. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ponerlo al mismo nivel, así en pocas palabras. Vaya, ahora sí, y el error se fue. Vaya, veamos qué es lo que sucede. Ah, miren lo que dice true. Veamos si es cierto. Uno más uno son 2. ¿Ok? Y con respecto a C, ¿cómo queda? Mayor o menor A y B. ¿Cómo queda? Esto es básicamente lógica básica. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ahí? Ujú. Ok, vale. Entonces, para que lo tengamos claro, eh, siempre va a ser 2. 2 va a ser siempre mayor que 1. Y aquí se puede ver básicamente de una forma más fácil, ¿verdad? Ahora veamos esta otra condición para ir avanzando, ¿verdad? Ok, vamos a poner 3. ¿Y qué va a pasar acá? A ver, y ahí les dejo la tarea. ¿Por qué nos dio false? Porque obviamente esto es mayor que los dos lados y en este punto coincido con esto, ¿verdad? Obviamente van a ver están las otras 3 posibles variantes que nosotros podemos estar trabajando, ¿verdad? Pero bueno, el punto es, como ustedes lo pueden ver aquí, es que llamamos, ¿verdad?, a la función y le pasamos los 3 argumentos. ¿Qué pasa si yo omito un argumento? ¿Ok? Nuevamente observen lo que ya comentamos, ¿verdad? Nos hace falta un argumento en lo que nos está indicando aquí. ¿Ok? Bien, entonces, para que lo consideren siempre en sus programas, ¿verdad?
en sus códigos ahí que vamos. Bien, y para terminar esta parte, sí, vamos a ir un poquito rapidín, ¿verdad? Quiero que vean esta otra forma de verla. Creo que lo vamos a, voy a poner los códigos de una sola vez para que esta es otra forma de verlo, miren, y un poquito más simplificada, ¿ok? Y es lo que les menciono, miren. Eh, Muchas veces nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, este proceso, esto and, ¿ok? Esto él lo va a evaluar, ¿ok? Y obviamente la que coincida es justamente la que nos va a mostrar el resultado correspondiente, ¿verdad? Noten que si la parte de la simplificación que nos puede hacer esto, ¿verdad? Antes nosotros pusimos una serie de sentencias, ¿verdad? Y ahora básicamente vamos a utilizar el return y podemos utilizar básicamente ahí la clave de las condiciones, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué es? Como vean, esta es la segunda función, ¿verdad? Y ahora básicamente estamos haciendo lo mismo que este código que tenemos acá, ¿verdad? ¿Ok? Entonces va a hacer la evaluación y obviamente la que haga match justamente la que nos va a mostrar. Si lo corremos, llegamos justamente a lo mismo, miren, true y false. ¿Okay? True, obviamente en este caso sí, ¿verdad? Cumple la condición de un triángulo y este caso pues no cumple la condición de un triángulo como tal, la definición de desigualdad de los lados de un triángulo. Entonces, esto para que lo tengan en consideración también, para que se vaya haciendo un poquito más fácil, ¿no? Y para terminar, bueno, que ya lo habíamos hecho, pero esta es otra forma de llamar a nuestro codiguito, ¿verdad? Y ya poniéndolo un poquito como combinándolo, ya que esto ya lo habíamos hecho también, ¿verdad? Combinándolo y acá, eh, ¿cuál es la diferencia? Es que ahora, pues, básicamente estamos poblando con valores que se van a ingresar, ¿verdad? Y luego acá hacemos referencia, ¿verdad? Ya utilizando, ¿cómo se llama? Sentencias de condicionales para justamente hacer ya de una forma más práctica o ya orientado a información que nos va a enviar el usuario y perfectamente pues usando nuestro también es el contenido de estas variables, ¿okay? Como parte de parámetros que se le pasan a nuestra función que hemos creado, ¿verdad? Y esto básicamente también nos permite que podamos tomar decisiones en función del resultado que tengamos en la función, ¿verdad? Que nosotros ganamos. Vean en este punto, vamos a ponerlo acá, lo vamos a ejecutar y ok, vamos a poner el mismo escenario, ¿verdad? Ok, ya observen que en este caso, como el resultado fue true, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces me dice, perfecto. O sea, yo pude tomar o a través de las sentencias de control, como la condición fue verdadera, ok, o true en este caso, pues se imprimió la palabra correspondiente que ya me da un poquito más de visibilidad a lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Okay? Que antes que me pareciera un false o un true, ¿okay? Y ahora vamos a poner el mismo escenario, pero poniendo las condiciones en las cuales la desigualdad no se cumple, ¿ok? Y observo, el resultado obviamente ahora fue false y por lo tanto se seleccionó pues obviamente else porque justamente no cumplió la condición de ¿cómo se llama? De true, ¿verdad? Ok, entonces noten entonces que esta ya es una función que nosotros le podemos, que empezamos ya a darle un poquito más de como dirían los maestros ahí, un poquito más de carnita desde la perspectiva de cara al usuario final, ¿verdad? O sea, a nuestros programas como tal, ¿verdad? Y que igual hacemos uso de nuestras funciones para darle ese resultado
que puede ser o ese código que vamos a estar hablando nosotros, ¿verdad? Bien, ok. Entonces, esta es la característica. No sé si hay preguntas hasta acá. ¿Se entiende el tema de las funciones? Ok. ¿O hay alguna consulta ahí? Va, perfecto. Voy a seguir avanzando. Ok. Y ahora veamos el tema de las tuplas. Que básicamente es una tupla. No es más que, al igual que una lista, ¿okay? Un conjunto de, ¿cómo se llama? De información que yo puedo aglutinar, ¿verdad? Pero la diferencia fundamental es que las tuplas son inmutables, no se pueden borrar. Digo, los valores que usted crea en las tuplas, ¿okay? No se pueden modificar y no se pueden borrar tampoco. Sin embargo, sí le puede adicionar, ¿verdad? ¿Ok? Pero tiene que ser consistente en bloques de 12 en este caso. Vean este punto, ¿ok? Creamos la tupla. ¿Cómo se crea una tupla? La tupla se crea básicamente utilizando, en vez de los corchetes, utilizamos ahora ¿cómo se llama? Los paréntesis, ¿verdad? Ejecutamos y observen el resultado. Bien, ¿qué me dice? Que es una tupla. Recuerdan que esta es una función embebida de Python que me permite obtener el parámetro que yo le pase aquí, que es el valor de la variable, me permite obtener en este caso el valor, ¿verdad? El tipo de datos que tengo aquí, que en este punto me dice es una tupla, ¿verdad? ¿Okay? Un conjunto de datos que tengo. Bien, para hacer referencia a las tuplas, en esencia se hace de la misma forma, ¿verdad? Que como lo hacíamos en su momento para el indexado, para acceder a la información. Por ejemplo, aquí no me voy a detener mucho porque ya esto la podemos manejar nosotros. La diferencia va a ser cómo hacemos referencia aquí, ¿no? Ok, en este punto observen que esto haría referencia a la función, o más bien dicho, a la posición 0, o sea, o la posición 1, pues sí, pero de la perspectiva de indexado, pues empezamos siempre en 0 en este caso. Así que vamos, ejecutamos y observen ahí, tenemos la tupla, el valor 1 que tenemos aquí, obviamente es la posición 0, ¿verdad? Luego, la posición menos 1, en este caso, es lo que diríamos nosotros la última posición de derecha a izquierda, ¿verdad? Y acá lo que estamos diciendo es que nos muestre a partir de la posición 1 en adelante, ¿verdad? Hacia de izquierda a derecha. Entonces, si ustedes lo ven acá, básicamente tenemos justamente ese valor, ¿verdad? Si vemos la tupla, o sea, nuestro valor es 1, 10, 100, 1000, ¿verdad? Son los 4 valores que tenemos acá. Y si estamos indicando a partir del 1, 2 puntos, entonces nos va a mostrar justamente la posición 1. Y la menos 2, pues lo opuesto, ¿verdad? Es decir, de la posición 2, obviamente, hacia atrás, ¿verdad? Esa parte obviamente no nos estaría mostrando específicamente la posición 2, sino que nos mostraría las últimas dos posiciones que tenemos acá, ¿verdad? Ok, entonces esa es la característica, la forma de hacer referencia a las tuplas o la información que nosotros obtengamos en las tuplas, ¿sí? Bien, ¿qué más? Podemos procesar tuplas también, ¿verdad? Así rápidamente les voy a mostrar la forma en cómo podemos procesar las tuplas, ¿sí? Acá, por ejemplo, esta me permite adicionar valores a la tupla, pero importante, la tupla en este caso pues debe de tener como mínimo 2 ahí, ¿okay? Y esto me permite también llamémoslo así, no sumar, sino que multiplicar. Pero cuando digo multiplicar es que se van a generar la misma cantidad de valores que tenga la tupla y se van a adicionar. Veamos por ejemplo T1, ¿ok? Vean lo que tenga. Vamos a imprimir print T1 y luego print 2, ¿ok?
Voy a poner esto en este punto comentado para que vean el resultado. Ok. Y acá. Vamos a ejecutar. Ok. Vale. Miren acá. Vamos a lo último en este punto. Si ustedes observan, ¿okay? Voy a poner aquí antes de cualquier cosa. Vamos a imprimir la tupla. Print. Vamos a imprimir la tupla acá. Y le vamos a poner my tuple en este caso. ¿Ok? Que es el valor. Veamos con qué arrancamos. ¿Ok? Arrancamos. ¿Ok? Con que tenemos, estamos hablando aquí. ¿Ok? Con que tenemos 1, 10, 100 y 1000. Observen que después adicionamos el símbolo más, ¿okay? Y los valores que queremos adicionar, ¿okay? Los separamos por coma y esto sí podemos hacerlo en la tupla. Y luego aquí está justamente lo que cuando hablamos de multiplicar, lo que él va a hacer es básicamente generar 3 veces el conjunto de las tuplas que nosotros tenemos, ¿sí? O los valores en este caso. ¿Ven? Noten acá. ¿Sí? Entonces esa es como la característica que tenemos y aquí vienen justamente las restricciones que tiene. Una tupla no se le puede adicionar. ¿Verdad? Vamos a poner aquí y observo, no se le pueden adicionar los valores. ¿Okay? Así que tendríamos que ser en este caso uno últimos como tal. ¿Verdad? Luego, si queremos borrar, este es otro punto que no va a ser factible poderlo realizar. Ok, ejecutamos. Igual, miren, no nos permite el borrado. ¿Verdad? Y por último, pues no nos permite la modificación. Por ejemplo, el valor aquí era 10 y yo le quiero poner menos 10 en este caso, basado en la posición 1. Recuerden que la posición 1 es, digamos, la segunda posición de izquierda a derecha. Lo ejecutamos y noten, igualmente no se permite. Dicho en otras palabras, si usted quiere modificar, necesita rehacer, ¿verdad? Rehacer la tupla como tal. Bien, entonces esto obviamente ¿dónde se utilizan más que todas las tuplas? En valores críticos que usted no requiere que se vayan adicionando, ¿verdad? En un determinado conjunto de datos que se van a adicionar, pero que no deben de cambiar a lo largo del tiempo, sobre todo para condiciones de múltiples datos o históricos que debe llevar por ahí, ¿verdad? Esa es una aplicación bastante práctica. Bueno, ok. Vamos entonces a los diccionarios para ir avanzando. Voy a ir poniendo aquí. Okay. Voy a poner diccionarios. Y vamos, en este caso, pues al... ¿Qué son los diccionarios? Bueno, ok, así de simple. Vamos a poner un ejemplo rápido y creo que eso nos va a permitir. El diccionario no es más que una agrupación de información, ¿verdad?, que suele contener una palabra clave y el valor correspondiente asociado a esa palabra clave. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un diccionario que dice gato. Entonces, el valor es chat, o sea, es decir, el nombre, perro, y el otro se llama Chen, y así sucesivamente. O sea, ¿qué estoy haciendo en este punto acá? Estoy poniendo el nombre del tipo de animal y su correspondiente nombre propio, llamémoslo en este caso, ¿verdad? Propio del animal. ¿Ok? Entonces, básicamente al gato le llamaron chat, al otro le llamaron Shen y al otro le llamaron cheval. Y luego está este otro ejemplo que es como más práctico, ¿verdad? Y es justamente hacer referencia a números telefónicos. ¿Va? Por ejemplo, jefe, por ejemplo, o por ejemplo, David, aquí no sé, ¿verdad? Entonces usted hace referencia a David y esto básicamente va a aparecer el nombre, o más bien dicho, el número asociado. Susi igual en este punto, ¿verdad? Entonces estos son ahora,
probemos qué tipo ¿cómo se llama? De datos son los que tienen, ¿verdad? Ya sabemos nosotros cómo podemos obtener esa información o el tipo de variable, llamémoslo así de esa manera, ¿verdad? Ok, si ejecutamos, noten entonces lo que nos dice y es, ok, el tipo es dictionary, ok, es dictionary. Entonces, ¿cómo hago referencia a un dato en particular? Bien, lo hago referencia de esta forma. ¿Eh? Vamos aquí. Lo voy a hacer bastante rapidito para que vayamos avanzando ahí, ¿no? Bien, entonces aquí la forma de referenciar un dato en particular, o sea, o la palabra clave es el nombre del diccionario y entre corchetes yo voy a poner en este caso el nombre de la palabra clave. ¿Okay? Por supuesto, el nombre de la palabra clave tiene que ser consecuente en este punto. Con esto yo creo que ¿qué es lo que hago referencia? Hago referencia principalmente que yo quiero obtener la información que está asociada, ¿ok? A la palabra clave, que en este caso es gato, ¿verdad? Bien, y luego, en este punto, por ejemplo, si yo quiero referenciar en el otro diccionario que se llama phone numbers, entonces igual lo hago de la misma manera, ¿verdad? Esa es la característica que tenemos entonces ahí. Bueno, ejecutémoslo y observen, ¿ok? El resultado es que yo hago referencia a gato y lo que me devuelve es chat. Yo hago referencia a David y lo que él me devuelve es el número de teléfono, ¿verdad? Bien, o sea, en la práctica realmente los diccionarios se suelen agrupar más o menos de esta manera, para ponérselos parafraseados, ¿ok? Usualmente de esta forma, ¿ok? Y el cierre acá. Este digamos como la forma de referenciar generar ¿cómo se llama? Los diccionarios y digamos uno de los, de los, de los lenguajes que suele utilizar esta parte es justamente, digamos, es el modo JSON como le llaman en este caso, ¿verdad? Aquí en este punto, ¿verdad? Esta es la forma importante de que lo tengan presente, ¿verdad? Cómo van a encontrar ustedes los diccionarios en este caso, ¿no? Simplemente ahí. Y importante pues que lo tengamos muy claro aquí, ¿no? Bueno, por último, quiero que veamos la parte, la de la, la impresión, o llamamos así, que nos muestre el, el contenido del diccionario, ¿verdad? Vamos a imprimir el diccionario completo con sus llaves en este caso. Vamos a ver aquí, ejecutamos y le vamos a poner phone numbers. Phone numbers. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, básicamente el tema de los diccionarios es porque, por ejemplo, usted pudiera tener aquí múltiples agrupaciones por ejemplo, usted podría tener múltiples gatos, llamémoslo así, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría llamar el gato de llamamos en este caso de la casa 1, gato de la casa 2, gato de la casa 3, en síntesis, ¿verdad? Ahora, con respecto a la diferencia fundamental, o sea, en términos es la agrupación, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, básicamente se torna acá, bueno, ya, llamémoslo así, una matriz en la cual yo hago referencia a palabras claves, ¿ok? Yo hago referencia a las palabras claves que requiero y esas palabras claves, todo aquel se vuelve una propiedad. Esa es la característica, que ya se vuelve una propiedad y ya no es tanto, digamos, una variable aislada, sino que en este caso es una propiedad de un objeto, ¿verdad? Esa es como la característica y eso le permite a usted, por ejemplo, hacer referencia a múltiples objetos, ¿verdad? Y sus características particulares, ¿verdad?
¿ok? Entonces, por ejemplo, gatos, se va a encontrar una cantidad bastante alta o sea, obviamente del género, ¿verdad? No sería el tipo, pues, o en este caso la definición del tipo de animal, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esa es la ventaja que le presenta eso. Mientras que una variable usualmente va a estar eh, referenciada y hace referencia a un valor en particular, ¿verdad? Aquí usted genera una matriz y dentro de esa matriz llama usted básicamente la key, ya no sé, la palabra clave, y eso ya le trae a usted cuál es el componente o básicamente cuáles son los atributos de esas key, ¿verdad? Esa es la, digamos, la ventaja particular que le trae de una sola vez la información correspondiente, ¿verdad? Y de hecho, muchos de los lenguajes de las APIs utilizan este mecanismo para poder, como se llama, arreglar sus datos. Bueno, esa es como la diferencia fundamental, ¿verdad? Bien, ok, entonces ahora, ¿qué más? ¿Sí? ¿Sí? Solo que en ese punto usted tendría, o sea, hay que crear, digamos, por eso, se crean, digamos, referencias, ¿ok? Referencias y luego esas referencias van llamando cada uno de las keys, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, yo podría crear y ya vamos a ver un ejemplo bien específico cuando estamos creando las interfaces, ¿verdad? Pero la clave aquí es que para hacer referencia a ese componente, vale, por ejemplo, yo puedo hacer aquí, fíjense acá, vale, yo podría hacer una referencia a, este sería, le puedo llamar casa 1, ¿ok? Vale, y vamos a indicar casa 1, ay, perdón, ¿ok? Vale, este sería casa 1, luego vamos a casa 2, esta casa 2, vean los atributos, o básicamente sí, los atributos o las palabras clave son las mismas. ¿Okay? Pero, ¿qué es lo que cambia acá? Por ejemplo, poniendo el ejemplo suyo en este caso, miau, por ejemplo, ¿verdad? A este le pone un perro, ¿cómo se llama? Rufo, ¿verdad? ¿Okay? Y al caballo le pongo, ¿qué? Jefe, no sé, o ¿cómo al caballo le pongo Black Pan, no sé, Black, cualquiera de las cosas. Vale, ¿cuál es la ventaja de esto? Mire, aquí usted ya tiene, o sea, esto se forma ya esto básicamente son objetos, ¿sí? Y yo observo, yo hago referencia, ahora, de hecho aquí me dice, eh, o para hacer referencia ahora al nombre del gato, ¿sí? De la casa 2, entonces yo básicamente hago referencia obviamente aquí yo puedo ir aglutinando, digamos, diccionarios dentro de otro diccionario, ¿me entiendes? Y irlos llamando sin ningún problema, ¿verdad? Bueno, aquí de hecho, como no, ya les cambié, vean que ya me está dando una serie de errores ahí, ¿verdad? Okay, aquí le voy a poner casa, casa 1, eh, a este le voy a poner casa 2 y así sucesivamente. Entonces yo puedo empezar a barrer inclusive cada uno de los objetos padres, llamémoslo así, ¿verdad? De los objetos padres y después voy barriendo cada uno de los subobjetos en este caso, ¿verdad? ¿Ok? Vaya, y luego aquí imprimimos casa 2, por ejemplo, casa 1, luego casa 2, ajá, casa 2, solo estaba viendo la... Ok, y aquí
vengo yo con la referencia, ¿verdad? Casa uno. Por ejemplo, casa uno, el atributo del gato, o sea, el nombre, por ejemplo, en este caso, es este. Pero para casa 2 el atributo, es decir, el nombre del gato, ¿verdad? O sea, ya vamos a decir, el atributo sería el nombre. Luego, ¿cuál es el valor de ese atributo? ¿Verdad? Vean entonces en este caso, y hago yo referencia a casa 2. ¿Cuál es la ventaja? Que miren, ahora tengo la palabra clave. Para todos ellos, básicamente, el tipo de animal al que estoy haciendo referencia, en este caso, no sería género, sino sí, ajá, el tipo de, sí, de animal que estoy haciendo referencia, y yo quiero saber su propiedad, el valor de su propiedad, ¿verdad? De su atributo, entonces yo simplemente le hago la referencia acá, ¿verdad? Entonces ejecutamos, y ahí está. Miren. Va, entonces, ¿qué quiere decir? Yo podría decir, ok, yo podría decir, el valor, por ejemplo, el gato de la casa, el gato de la casa 2 de la casa uno se llama, ¿ok? Entonces yo ya podría, o sencillamente lo meto en una variable en este caso, ¿verdad? También, ¿verdad? Entonces, es decir, yo ya puedo empezar a jugar. Yo aquí ya puedo empezar a jugar con específicamente los atributos, ¿verdad? ¿Ok? De cada uno de los, o los valores de los atributos de cada uno de los diccionarios, ¿verdad? Esa es como la característica que tendríamos entonces acá, ¿verdad? O sea, ¿a qué me permite? Me permite estandarizar que, digamos, el tipo de atributos, indiferentemente del tipo de atributo padre, llamémoslo así, o el objeto principal, ¿verdad? Esa es como la ventaja fundamental que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, la característica, esta es la potencia también que podemos tener ya ahí, ¿verdad? No sé si me doy a entender la idea. Entonces, esto se vuelve demasiado, bastante interesante, sobre todo a la hora de barrer grandes cantidades de datos que se agrupan en este caso, ¿verdad? Con un mismo, digamos, con un mismo atributo, pero obviamente ese atributo puede cambiar de valor dentro de ese, ¿cómo se llama? De ese conjunto de atributos, ¿verdad? Bueno, veamos, entonces ahora para barrer los contenidos, el contenido de un diccionario, lo podemos hacer de esta manera, ¿verdad? Por, sin, obviamente nosotros ahora ya tenemos otro tipo de, ¿cómo se llama? Atributo, ¿verdad? Lo hacemos a través de esto, miren, este es obviamente un bucle, ¿verdad? Que nos permite barrer la key, o sea, la variable key, ese es el nombre que le estamos dando, de, obviamente aquí, valga la función, lo que hace esto es obtener justamente las key, ¿verdad? ¿Okay? Es decir, las palabras claves de cada uno de los diccionarios que yo esté haciendo referencia, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, yo podría hacer incluso bucles, ¿verdad? Para poder ir barriendo por ejemplo, todas las mascotas de las casas, por ejemplo, ¿verdad? ¿Ok? Y luego casa uno y ahí va. Vean entonces para casa uno, vean. Casa uno lo corremos y como resultado, vean. Aquí está, aquí me está diciendo, esta es la palabra, esta es la palabra clave o la key, y este es el valor del atributo. ¿Ok? O sea, llamémoslo de esa manera. Pues, o sea, que ya aquí básicamente nos permite irle dando ya un dimensionamiento un poquito más diferente, ¿verdad? Ok, este es ya lo que se vuelve ¿cómo se llama? La utilidad básica, ¿verdad? ¿Ok?
bueno, de hecho aquí está la forma de cómo nosotros podemos parar, ¿verdad? Bien, entonces, aquí es donde viene la potencia también de los diccionarios, y de hecho muchos lo van a encontrar de esa manera, ¿verdad? Los diccionarios como tal. Bien, ahora, ¿cómo actualizamos? Imagínense cómo, cómo hacemos una actualización. O sea, de datos, ¿verdad? Que esto es muy útil como tal también, ¿verdad? Obviamente ya no tenemos nosotros aquí el diccionario, sino que lo que tenemos ahora es casa uno, ¿verdad? ¿Y qué es lo que voy a hacer en este punto? ¿Cómo se llama? Le voy a poner Mish. Okay, este va a ser. ¿Qué estaría haciendo aquí? Estoy actualizando el valor del atributo, ¿verdad? En este caso, del gato, llamémosle el nombre del gato, y luego le estamos poniendo en este caso, pues este nombre. Lo imprimimos nuevamente, ¿verdad? Para que vean el resultado. Ok. Miren el indentado que tiene que estar siempre. Nosotros es importante estar siempre pendiente de eso, ¿verdad? Ok, noten en este caso. Corremos. Ok, miren en este punto. Primero se llamaba chat y ahora se terminó llamando Mish después de haber hecho esta actualización, ¿verdad? Ok, bien. Agregar. Para que agregar, lo vamos a hacer de esta manera. Para ir avanzando también en este tema. Para agregar, digamos, agregar nuevos atributos, ¿verdad? Con sus valores, ¿verdad? Lo importante. Pero creo que es la forma en cómo verlo. Aquí le vamos a llamar casa uno, ¿verdad? Y a eso, bueno, se adicionó ahora ¿cómo se llama? Casa uno. Voy a imprimir para que vean así rapidito, para que vean el resultado de hacer la adición. Quiero ver, bueno, esto ya lo vimos. Vamos a ver, desde aquí me puede ser muy útil. Vale, desde aquí. Entonces voy a comentar hasta como por acá. Agregar, bueno, por ejemplo, en este caso. La anterior fue modificar. Fíjense en este punto. Vamos a casa uno es justamente este diccionario, ¿verdad? Corremos. Miren lo que pasó. Inicialmente tenemos este es el contenido de nuestro diccionario. Luego de ejecutar esto, ¿okay? Este código, lo que hicimos fue adicionamos o sea, un nuevo objeto o una nueva palabra clave y le indicamos cuál era su valor en este punto, ¿verdad? Luego volvimos a imprimir y observen que ya tenemos otra palabra clave y su contenido, ¿verdad? ¿Okay? O su valor que nosotros le hemos definido. Bien, esa es la característica. Y para terminar, ¿verdad? Vamos a utilizar estas sentencias así rapidito. Para eliminar, simple. Lo que se hace es, se utiliza la palabra reservada especial o la función, en este caso, ¿verdad? La función, digamos, especial denominada del. Y lo que hacemos es, por supuesto, llamar ¿cómo se llama? El diccionario, bueno, que nosotros hacemos referencia. Nosotros estamos trabajando con casa uno, ¿ok? Y luego diccionario. Esta es otra forma de hacerlo también, ¿verdad? Siempre utilizando el mecanismo de pop, o sea, de extraer lo último, la última, el último valor que nosotros tenemos del diccionario. Así que, y ahí obviamente para insertar también, pero en este punto nos vamos a enfocar a eso. Lo vamos a poner casa uno
Y aquí pues casa 1, ups, ¿qué pasó aquí? Casa 1 y vamos a casa 1. Bueno, entonces en este caso vamos a borrar la palabra perro, o sea, bueno, veamos más bien dicho, el atributo del perro, ¿verdad? Ok, en el primer escenario imprimimos y esto es lo que tenemos, ¿verdad? En el segundo escenario agregamos otro atributo, ¿verdad? Ok, y luego borramos en este caso, ¿verdad? La palabra y por supuesto el contenido correspondiente de perro, ¿verdad? Luego extrajimos también la parte de el último atributo que habíamos agregado aquí, ¿verdad? Que fue en este punto 6. En términos generales esto lo que hace es extraer. Si yo vuelvo a ejecutar, básicamente extraería esto último, el último atributo que esté definido en el diccionario. Y así básicamente, ¿verdad? Ok, esto, ¿por qué se lo muestro? Porque obviamente es de las cosas más relevantes que ustedes van a tener en su código, ¿verdad? Así que por lo tanto, pues juega un papel muy, muy, muy determinante, ¿verdad? A la hora de, sobre todo, de que nosotros estamos obteniendo las propiedades, ¿verdad? Y ya básicamente puntualmente las propiedades de los dispositivos de red, ¿verdad? Y para terminar, veamos el manejo de errores, ¿ok? En el tema de manejo de errores, básicamente lo vamos a poner de esta manera. Miren aquí. Esto, básicamente, ¿qué hacemos aquí? ¿Quién me podría decir qué estamos haciendo con esta sentencia? ¿Quién me podría decir? Ujú. ¿Alguien se lo suena? Hoy están calladitos. Bueno, ok, entonces para ir avanzando. Básicamente agregamos lo que es la función para obtener un dato del teclado, ¿verdad? De la entrada base, o esto puede cambiar inclusive, y luego lo convertimos en integro. Y luego dividimos esto, ¿verdad? Básicamente lo que proveemos es la parte recíproca de un número, en este caso, ¿verdad? Y para ello lo que hacemos es dividimos, o sea, mostramos el valor que recibimos de la entrada base del teclado, o sea, en este caso, y luego pues lo dividimos entre uno, ¿verdad? O sería, digamos, ¿cómo se le denominaría? Sí, es el recíproco de cualquier número natural. Y luego procedemos a sencillamente operar y mostrar el valor. Ahora, ya sabemos qué vamos a suceder, qué va a pasar acá. Veamos, ¿ok? Ingresa un número natural, pues entonces no hay mucho problema, ¿ok? Uy, perdón, aquí número natural, no hay mucho problema. eh, y sabemos que es punto 5, ¿verdad? Bueno, volvemos a ejecutar, ¿ok? Ingreso un número natural y hoy vamos a poner una letra, a ver qué sucede. Bueno, miren lo que me dice es que es un tipo de valor inválido, ¿ok? Eso es lo que me presenta acá. Me dice, obviamente esta información, como se lo mencionaba la vez anterior, no es tan manejable, o sea, de que si alguien lo lee, si un usuario final lo lee, básicamente se quedaría, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Pero la idea de esto es que nosotros podamos manejar este tipo de errores, es decir, en pocas palabras, que podamos procesarlos y saber qué hacer o qué mostrar para que nuestros programas sean mucho más entendibles de cara a el usuario final. Entonces, ¿cómo? Para eso vamos a utilizar justamente las sentencias que nos permiten manejar los errores. ¿Cómo? Volvemos ahora a poner el mismo código anterior, pero
vamos a agregarle estas nuevas sentencias, este nuevo código, el código try y después except, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Veamos entonces cuál es la diferencia en este punto, ¿no? Con el try usted va a poner el código que, digamos, normal, o sea, como debe de operar el programa, etcétera. Y luego en except o except en este caso, si usted lo quiere ver de esa manera, simplemente lo que vamos a hacer es cuando haya un problema como este, ¿verdad? Por ejemplo, que pasaron, lo que vamos a poner es, miren, no sé qué hacer con value, o sea, sencillamente podemos poner algo así, o el dato introducido es inválido. El dato introducido es inválido, o usted está dividiendo entre cero, que ya sabemos que cualquier cosa pues es error, ¿verdad? Cualquier cualquier cosa en el, ¿cómo se llama? En la parte del value, o sea, del dividendo en este caso, pues obviamente, o perdón, el divisor, más bien dicho, o sea, estamos hablando de esta parte, el divisor, obviamente es error, ¿verdad? Ok, entonces ahora veamos cuál es el resultado. Vamos a poner, bueno, ya sabemos que el código, cuando pongamos un número válido, pues obviamente no vamos a tener ningún problema. Ahora pongamos la letra E, ¿ok? Miren lo que dice en este caso. El dato introducido es inválido, usted está dividiendo entre cero. Bueno, eso en este caso. Ahora, veamos el punto donde tenemos cero, por ejemplo. ¿Ok? El dato introducido es inválido, usted está dividiendo entre cero en este caso. Aún así, hay una cierta parte donde este tipo de error, ¿ok? Ya es bien particular, ¿verdad? Y nos dice, sí, es un valor no definido. Igual, podríamos trabajarlo como tal. Pero noten cuando introducimos cero. En este caso, sí, el error es bien puntual y nosotros perfectamente mostramos la información que que es precisa y que permite que un usuario pueda entender pues cuál es el error, pues que nosotros queremos que él pueda identificar claramente para que pueda utilizar el programa de acuerdo a lo que se definió, ¿verdad? Ahora bien, hay un valor, hay un detalle, ¿verdad? Por ejemplo, como este, en el cual, ok, sí, por ejemplo, aquí nos apareció el error correspondiente al tipo de variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto se denomina errores múltiples, ¿ok? ¿Y cómo los vamos a manejar? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a manejar esos errores múltiples? Obviamente ahí dependerá de lo que quiere hacer el programa, pero para este caso particular, lo que vamos a hacer es simplemente eh, agregar, ¿verdad? Agregar una nueva condición de evaluación, o más bien dicho, una nueva excepción que nosotros vamos a poner. Cuando el value, o sea, cuando el error, en este caso, sea value error, o sea, que fue el error que tuvimos aquí, ¿bien? Y si nosotros tenemos también la división entre cero, entonces perfectamente, fíjense, nosotros podemos tener ya un complementado lo que andábamos buscando, proveer, ¿okay? Proveer una indicación un poquito más clara de qué tipo de error se está manejando aquí. Entonces, podríamos ponerle a esto, ¿verdad? el dato el dato introducido no puede ser procesado, ¿ok? ¿verdad? Ya es un poquito más manejable el error en este caso.
y ya ¿cómo se llama? Podemos manejar o definir básicamente errores un poquito como más puntuales. Ok, vamos aquí, perdón, y ejecutamos el código ahora. Vamos a ver, ingreso un número natural, veamos el error. Cuando ponemos ok, vea lo que me dice, value is not defined, el dato introducido no puede ser procesado, vale, ok, y luego vamos a volver a ejecutar el comando, vamos a poner 0, por ejemplo, la división en este caso no está permitida en nuestro universo, o sea, ya los errores obviamente son un poquito diferentes en términos de cómo se llama, o sea, lo que el usuario, que aquí, por cierto, el valor nada que ver, ¿verdad? El tipo y nos da una mejor forma de manejar o nos permite manejar, más bien dicho, los errores de una forma un poquito más certera, pues, ¿verdad? Y proveyendo mayor información a los usuarios, ¿verdad? Entonces, esa es como la característica que debemos de tener aquí presente con el tema de el manejo de errores. Eso pues obviamente lo logramos, recuerden, entonces la sentencia es try, este es el código que normal y luego las excepciones que nosotros podemos hacer las referencias para luego pues poner cómo es que se va a procesar. En algunos casos podríamos inclusive pues aquí tomar el valor y hacer el procesamiento correspondiente, ¿no? Eso ya queda obviamente a criterio de nosotros. ¿Okay? Chévere, entonces con esto finalizamos el día de la parte del capítulo 4, el último módulo, ¿verdad? Y ahora para terminar, pues quiero mostrarles la aplicación práctica de esto que hemos estado viendo, ¿verdad? Sobre todo de los diccionarios y de los errores en este punto, ¿cómo se llama? Del manejo de errores. Bien, para esto guardo por aquí esta parte y ahí se las comparto en el chat, ¿verdad? Y luego bueno, de hecho aquí voy a crear un nuevo archivo. Vamos a crear un nuevo archivo y este archivo se va a llamar, ¿cómo le llama Eh, vamos a poner dictionary exercise ahí, ¿ok? Mm, Dic, dictionary apply, ¿ok? Punto ny, perdón. Ok, vamos a ver. Y voy a copiar básicamente esto que lo vimos la semana pasada. ¿Okay? Así que no voy a... Ya este código ya lo discutimos. Solo quiero agregar básicamente, solo quiero discutir esta parte, ¿verdad? Eh, hay un módulo, que por cierto los módulos no se tocan acá, pero se los menciono, que se llama JSON. Este módulo básicamente trabaja de esa manera. Le permite a usted que pueda utilizar los mecanismos específicos de los diccionarios, o sea, construir sus salidas en formato diccionario, ¿verdad? Bueno, ya ahora esta parte ya no se les hace como se han complicado, ¿verdad? Ya nosotros podemos hacer inclusive referencia a cada uno de los componentes de acá. Sabemos que esta es la palabra clave, este es un diccionario, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros básicamente hemos definido los parámetros. Esta parte ya también la discutimos, qué es lo que hacen, y aquí viene quizás lo diferente. ¿Okay? ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, dice que el comando show IP interface brief utilice básicamente un formato de texto, ¿okay? Que utiliza bastante JSON, y que el output, ¿verdad? Como tal, ahora dependiendo de cómo obtenga la data, pues haga
un indentado 2, es decir, que haga un nivel, ¿verdad? O sea, es decir, un ramal, o sea, una ramificación, ¿verdad? Luego en este punto lo que hacemos es, para acá, fíjense lo interesante acá, el diccionario generado, ¿ok? Como tal, ¿verdad? Se va a llamar interface como tal. Y luego aquí yo voy a buscar, ¿ok? La palabra clave status of, y yo voy a buscar aquello que esté en app. Y luego en este punto yo voy a utilizar esta palabra clave, llamémoslo así, para poder aplicar un formato y poder justamente imprimir, ¿verdad? De manera que yo puedo ahora, fíjense acá, hago referencia al diccionario, ¿verdad? Hago referencia a la palabra clave y hago diferencia a la IP address, ¿okay? Bueno, para que lo veamos en funcionamiento, ¿okay? Vamos a guardarlo, ¿verdad? Para que vean el resultado y en este punto vamos a ejecutar. Para ello, ojo, recuerden que esto ya no lo podemos ejecutar en el, ¿cómo se llama? Acá directamente. Lo vamos a ejecutar ¿a dónde? Lo vamos a ejecutar en Python. ¿Verdad? Vamos a buscar el archivito y aquí tenemos este punto. Vamos a poner Python 3, como siempre, sudo Python 3 y le vamos a poner dictionary apply. Ok, vamos a poner, voy a poner uno para no perder mucho tiempo. Ya sabemos esto de las sentencias de control, ¿verdad? Y voy a poner la dirección IP, la 30.1, vamos a poner hoy, punto 1. Y luego admin, Cisco en este caso. Aquí está, miren. Esto es lo interesante. Aquí viene la parte que hicimos. Miren lo que se generó aquí. Yo tengo ahora un diccionario, miren, donde cada uno de los diccionarios que yo genero aquí hace referencia a la interfaz. Y noten aquí la característica. Miren. Aquí tengo el atributo, el valor del atributo, ¿okay? Que es interfaz, la dirección IP y luego el status, app, proto app en este caso. Miren, aquí está la definición del diccionario, ¿verdad? Luego en este caso tengo otro diccionario. Ahora, ¿cuál es la diferencia acá? Obviamente esto está dentro de esto en sí es una lista de diccionarios, así de simple, ¿eh? Vean en este punto, luego yo con el código digo, ok, esto es el diccionario que se generó, ese es el listado de diccionarios que se generó. Ahora vean lo interesante, ¿sí? Ya volviendo como al código, vengo yo y digo, por cada interface, o sea, este interface que usted ve aquí, este interface que usted ve aquí es básicamente cada uno de estos diccionarios, ¿sí? Es como que yo lo esté dentro del bucle, yo le estoy llamando interface en este caso. El output como tal es este que usted ve aquí, completo, desde aquí hasta acá. ¿Sí? Si lo vemos de esta manera. Usted lo ve que luego en este caso, dentro de cada, ¿cómo se llama? De cada diccionario vengo y hago y digo lo siguiente: si la interfaz, ¿ok? O sea, es decir, en este caso en el diccionario de esta corrida que estoy haciendo, me indica si status es igual up, es decir, este valor es igual up, porque es lo que me interesa. Pues sabe que necesito que me imprima la el valor de la interfaz, ¿okay? El valor de la interfaz y a la vez el valor de la dirección IP. ¿Okay? Entonces con esto básicamente lo que hago por cada diccionario que voy corriendo, básicamente voy revisando si la interfaz está activa. Y de esa manera es como yo termino generando estos dos mensajes. ¿Sí?
¿ok? Lo cual les sale mucho más fácil ahora para poder usted procesarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Aquellos que están en status down, entonces no necesito, probablemente no necesito porque no tienen dirección IP, ¿verdad? Obviamente aquí vienen otros parámetros que usted puede evaluar, ¿verdad? Pero por lo menos en este caso particular, observa que el enfoque es verificar cuál es el estatus de la interfaz, ¿ok? Y si es up, pues sí yo necesito validar o quiero saber cuál es el estado de la dirección IP, ¿verdad? Aquí es donde usted ya empieza a ver la utilidad de los diccionarios, que es justamente la información que generan las APIs, ¿verdad? En este punto nosotros la creamos, pero este es el punto donde se generan las APIs. ¿Ok? No sé si se entiende la idea. Bueno, y por último, para finalizar, que ya tenemos, ya estamos sobre la hora, vamos a agregar otro archivito que es el manejo de errores. Este es, digamos, uno de esos, uno de esos archivitos bien interesantes, ¿verdad? Que vamos escribiendo. Bien, quiero ver hasta dónde va. Ok, vamos hasta aquí. Va. Voy a crear otro y aquí este le vamos a llamar no file, le vamos a poner quiero ver ssh handle error en este caso punto py. Ok, ahí está, lo pegamos aquí y vamos a ver. Bien, ¿qué hay de diferencia aquí? ¿O qué es básicamente lo que tenemos aquí? Bueno, no hay mayor diferencia. Esta from platform, import platform, igual podría ser eso, otro módulo, ¿verdad? Para básicamente hacer referencia a el tipo de plataforma o el tipo está muy asociada al sistema operativo al que nosotros estamos utilizando también, ¿verdad? Ok. Bien, entonces, ahora, igual JSON ya está, que es lo que les comento. JSON, este lenguaje suele utilizar ¿cómo se llama? Una forma basada en diccionarios, ¿verdad? Entonces, eso lo van a encontrar. Ahora, ¿se recuerdan el manejo de errores? Ahora sí ya tenemos un manejo de errores. Por ejemplo, aquí está try. Dijimos que todo lo que está dentro de try es básicamente el código que nosotros esperaríamos ver en este caso, ¿verdad? Todo lo que está en try. Y luego, hasta acá, pues no hay mayor cosa de lo que ya hemos estado, digamos, conversando. Quiero ver, aquí hay Apple Net Connection version, ok. Bien, y luego aquí está la exception as error, ok. Una excepción ocurrió, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Si algo de esto no funciona bien, ¿ok? O sea, si digamos cualquiera de los valores, inclusive si yo meto algún valor incorrecto, entonces él va a saltar hasta acá. ¿Verdad? Y eso es básicamente el menor error. Entonces hubo un error, revisa a continuación el detalle. O sea, ya por lo menos le da un poquito más de, ¿cómo se llama? Y luego una excepción ocurrió. Nos permite básicamente mostrar, ¿verdad? Un poquito más de detalle del error, pero centrarse y específicamente por dónde anda el error, tratando de eliminar la gran mayoría de comentarios que de pronto o mensajes que podrían en algún momento determinado perder a nuestro usuario, ¿verdad? Ok, entonces esta es otra forma y lo vamos a correr. SSH handle, vamos aquí SSH handle y lo vamos ok, que esto ahorita está sobre el código de Mundi. Vamos a ponerlo siempre sobre la otra ventana.
Bien, ejecutamos ls lth. ¿Y hoy qué es lo que voy a hacer? Vamos a ver si esto nos funciona de acuerdo a lo que hemos estado, qué es lo que hablamos del manejo de error. O sea, lo demás creo que ahora ya sabemos pues que cómo funciona el tema vamos ahora a poner un error. Vamos a ver. Ok, vamos a poner uno y ahora voy a poner una dirección IP incorrecta. Eh, Fíjense que hubo un error ahí, ¿verdad? Okay. Miren lo que pasa ahora, ¿ok? Y me dice acá, cuando empieza a correr esto, miren, hubo un error. Revisa a continuación el detalle. Y entonces ya me dice, mire, una excepción ha ocurrido. ¿Verdad? Me dice específicamente, este es el error que está pasando. Las causas comunes son las siguientes. Incorrectas, direcciones IP incorrectas, ¿verdad? Puerto incorrecto y o un dispositivo intermedio, ¿verdad? Y entonces aquí está, device settings, usted se está refiriendo a este no. Obviamente ya esto le da un poquito más de claridad a usted. Ah, sí, o sea, ¿cómo se llama? Perfecto, es un problema en el cual yo puedo caer y me está haciendo un poquito más claro, o sea, específico y delimitando en general de los tres tipos de errores que yo puedo hacer. Entonces, pero yo ya vengo y le dice, hubo un error, revisa a continuación el detalle, ¿verdad? O sea, y me dice, una excepción ocurrió. ¿Okay? Ahora veamos qué sucede, por ejemplo, voy a poner una dirección IP correcta, pero me voy a equivocar en la contraseña, por ejemplo. Le voy a poner admin y luego la contraseña, en este caso, lo voy a poner 123. ¿Okay? Ahora vean lo que dice. Hubo un error, revise a continuación el detalle. Una excepción ocurrió y esto básicamente llamada, pero miren lo que ahora aparece. Problema, causas comunes a este problema son usuario inválido, ¿verdad? Y contraseña. Incorrecta, ¿cómo se llama? Clave SSH, si es que nosotros utilizamos certificados y estamos conectando al dispositivo incorrecto. Entonces ya con esto usted perfectamente ya puede tener o sea, o el usuario que está utilizando nuestro programa ya tiene una mejor comprensión de por dónde anda el problema, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, obviamente esto pues se tiene que ir practicando, pero hemos visto la aplicación práctica de tanto el tema de los diccionarios como el tema de la aplicación de errores acá, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen preguntas o comentarios hasta acá. Ese código que recién acabo de ejecutar, Ajá. nos lo va a compartir. Sí, sí, claro, se lo voy a compartir ahí para que ustedes puedan y lo prueben, ¿verdad? ¿Ok? Ok. Sí. Entonces ahí ya con eso pueden ir trabajando en este caso, ¿verdad?